Amado pueblo del Señor, paz a vosotros. Que el Dios Todopoderoso bendiga su casa, bendiga su familia y toda obra que usted realice. Y en este día, reflexionando en el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan, el título del tema de hoy es la resurrección y sus efectos anunciados. Un tema muy interesante, pero que queremos que el Dios Todopoderoso lo ponga en nuestras mentes y en nuestros corazones, y por ello quiero pedirles que vengamos en oración y que le digamos que sea Él que haga esa obra en nuestra vida, de reconocer su palabra y de edificarnos en ella. Así que con toda reverencia, vengamos en oración. Padre Celestial, tú eres el hacedor de todas las cosas. Tú tienes el control de todo lo que existe, lo que ha habido y lo que existirá. Mereces gloria, honra y alabanza. Y reconociendo eso, mi Dios, es grande y digno de agradecerte que hayas tomado nuestras vidas y nos hayas traído delante de ti, que hayas depositado a tu Hijo, lo más grande que tú tienes, en nuestros corazones, y nos hayas hecho parte de esta obra maravillosa de salvación y de vida eterna. Por eso te pedimos que seas tú siempre haciendo tu voluntad en nosotros, y que cada mensaje se plante como una semillita para que pueda crecer una planta de edificación, donde nace paz, amor, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y todas esas cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Hazlo tú, mi Dios, porque nuestra voluntad es humana y nuestra humana forma de ser nos lleva muchas veces al pecado. Pero tú eres perfecto, mi Dios. Por eso sabemos que confiando en ti, depositándonos en tus obras, en tus acciones, alcanzaremos esa altura que tú quieres darnos a cada uno de tus hijos, como hombres y mujeres dignos de decir que somos hijos tuyos. Todo puesto en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como les decía, el título de la reflexión para hoy es la resurrección y sus efectos anunciados. Y el texto bíblico está tomado en Juan capítulo 16, versículo 16. Que dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Esta es una conversación entre Jesús y los discípulos, cuando ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Pero vamos a continuar leyendo hasta el versículo 22, para que veamos lo que el mismo Jesús les está explicando en este momento. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Es importante que reflexionemos acerca de estas palabras que Jesús está diciendo y que esté explicando detalladamente a los apóstoles, porque ellos tenían esa duda grande. Y les continúa diciendo,
Versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Es importante que veamos todo este pasaje bíblico que nos permite ver ese momento en el que Jesús realmente está hablando de ese paso de su muerte, pero está explicando también la resurrección. Ese momento glorioso en las Escrituras que dice que Jesús irá al Padre. Y está hablando de que le están viendo, pero por un poco tiempo no le van a ver porque él iba a estar en la tumba, pero luego le volverían a ver porque él ya iba a resucitar al tercer día. Y luego iría al Padre. Y habría tanto gozo, este gozo que sentimos de saber que Jesús ha resucitado, que realmente deja perpleja a todas las personas que hablan de resurrección. Todos los que creemos en la resurrección de Cristo nos quedamos impresionados al reconocer lo que dice sus palabras. Y esa resurrección es la que nos trae gozo. Y en aquel momento, aunque sus discípulos se sentían tristes porque sabían que iba a ser crucificado, Él les explica que luego tendrían gozo por esa resurrección. Esa resurrección que da acceso a la presencia del Dios Todopoderoso y por la que hoy podemos venir en oración. Y sabemos que Él nos escucha. Y le pedimos en el nombre de Jesús. Y sabemos que el Dios Altísimo escucha nuestra voz en nuestras peticiones y que Jesús intercede por nosotros ante el Padre también. Y es esa fe la que nos llena de esa verdadera paz, que nos da tranquilidad, esa paz que viene solo de la resurrección de Jesús, de su conquista y su victoria sobre el pecado y sobre la misma muerte. Y es por esa resurrección que nosotros, los que somos de Cristo, también vamos a resucitar como efecto de que hemos sido tomados por aquel que venció la muerte, por aquel que murió y resucitó. Y Jesús resucitó para vencer la muerte, para pagar la deuda de pecado, porque la paga del pecado es muerte, y para salvarnos a nosotros de la muerte eterna, para que tengamos salvación y vida eterna, y seamos parte en la primera resurrección, la cual se efectuará cuando venga Jesús por segunda vez a la tierra. Y en ella se levantarán los justos, que han de reinar con Él por 1000 años y recibirán vida eterna, inmortalidad. Por eso también nosotros somos resucitados en ese momento para recibir, si ya hemos muerto, para recibir vida eterna.
y los que no hemos muerto seremos transformados. O sea, la segunda muerte se efectuará después de los 1000 años, después del reino milenial de Cristo. En ella los malos serán resucitados para ser juzgados y destruidos. Es muy importante que veamos que los muertos resucitarán para ser juzgados. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Conforme a la declaración de la Biblia, creemos que el hombre ha de ser juzgado después de la muerte. Y nadie se salva de ese juicio. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Todo ser humano morirá, a menos que estemos vivos cuando venga Cristo. Pero, si nos damos cuenta, esa muerte deja esperando el tiempo del juicio. Juicio que efectuará nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 de Timoteo 4:1 que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, Él va a venir a juzgar. Es importante que este mensaje, que cada mensaje que nos abre una oportunidad para ver ese tiempo, lo tomemos con mucha seriedad. El Divino Maestro declaró la doctrina de resurrección de los muertos. Él habla de esta doctrina. Juan 5:28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. El apóstol Pablo, al comparecer en juicio ante Félix, el gobernador romano de Judea, expresó su credo, su fe, su esperanza. Explica él también. Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de los injustos, la cual también ellos esperan. Pero entonces necesitamos ver qué es la primera resurrección y qué es la segunda resurrección, para que veamos de cuál queremos participar. Al vernos nuestro Señor Jesucristo, tendrá lugar la primera resurrección, tomando en ella parte solamente a aquellos que murieron en el Señor. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué interesante! Hay una primera resurrección, una segunda resurrección. Los justos que estén vivos, al venir el Señor, serán transformados y recibirán inmortalidad. Dice Primera de Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Muy importante, la primera resurrección entonces tiene parte en la venida de Cristo. Cristo viene y resucitan los suyos y establece su reino milenial aquí en la tierra. Y en ese reino milenial están los que Él resucitó. Pero los que hicieron mal todavía no resucitan. Quedan muertos por 1000 años más.
Y por eso Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¡Qué bien! Un reino milenial. Porque Cristo va a venir y va a establecer su reino aquí en la tierra, en el Monte de los Olivos, enfrente de Jerusalén, y reinará ahí 1000 años. Y él pondrá sacerdotes y reyes en toda la tierra, y establecerá sus reglas, sus mandamientos, su forma de gobierno, su forma de hacer las cosas. Ya no habrá mentira. Ya no se dirá, aquí está el Cristo, o aquí, o este es, o este no es, porque Él será, que estará allí directamente. Y todos sabrán que Él es el que está reinando por completo en esta tierra. Pero, ¿qué es la segunda resurrección? Apocalipsis 25 nos habla de la segunda resurrección, la cual se efectuará al finalizar el reino milenial, ese reino de Cristo aquí en la tierra. Y dice así, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Eso dice la palabra. En esta segunda resurrección se han de levantar todos los que no tuvieron parte en la primera resurrección, solo para ser destruidos. Y por eso dice ahí mismo en Apocalipsis 20, versículo 12 al 15, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí es bueno hacer referencia a que el lago de fuego es la muerte segunda, o destrucción eterna, según lo dice Apocalipsis 21. El versículo 8 habla de que es la muerte segunda. Todas las personas de la tierra experimentan la muerte, pero solo aquellos que creen en la resurrección de Jesús para salvación y para vida eterna son los que van a resucitar en la primera resurrección. La gracia de Jesús se manifiesta resucitando, dando vida a aquellos que creyeron en Él. Porque solo es creer en Jesús, en su resurrección, en su palabra, en que todo lo que Él ha dicho se cumplirá así como lo dijo escrito en la Biblia. Y que nosotros solo con creer, entregar nuestra vida y vivir para Él, ya tenemos. Él nos toma y nos hace parte de su cuerpo, el cual es eterno, el cual nos da acceso a salvación y a vida eterna. Primera de Corintios 15, 20, 22 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es interesante que lo pensemos ahí. En Cristo todos serán vivificados. ¿Qué está esperando usted que no ha hecho un pacto con Jesús? ¿No quiere vida eterna? Ser parte de esta promesa grandiosa y este efecto maravilloso que nos da su resurrección, que trae como consecuencia salvación y vida eterna para aquellos que creen, para aquellos que le entregan su vida, para aquellos que viven para Él, para aquellos
que dejamos de ser nosotros y que le decimos a Jesús que seas tú en mí. Porque sabemos que no son nuestras obras, no es lo que nosotros podamos realizar, lo que tiene algún valor, sino que es la obra de Jesús en aquella cruz. Porque dice, juzgará según las obras que hayamos hecho, pero ¿qué obras tenemos nosotros que hacer? ¿Será que existe en nosotros una obra que valga salvación y vida eterna? Pues no existe. La gracia de Dios es la que nos ayuda a diario, nos fortalece para efectuar buenas obras que podríamos efectuar solo a través de Jesús, que podemos efectuar solo a través de Jesús, y que por nuestra propia cuenta jamás lo podríamos hacer. Y el Señor prometió que si nos humillamos ante Él, si nos entregamos a Él, si tenemos fe en Él, su gracia nos ayuda a vencer nuestras debilidades humanas, personales. Y es así como Él hace esas obras a través de nosotros. Entonces, no es nuestra obra, sigue siendo la obra de Jesús, pero que nosotros somos instrumentos de sus acciones, de sus actividades. Y por eso dice Efesios 2:10, después de que nos explica que la salvación es por gracia, el versículo 9 nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, que es un regalo de Dios, es un don de Dios, y es eso la salvación, y que eso es la gracia. Pero en el versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nuestra vida en Cristo es hacer lo que Él hace, es hacer lo que Él dice, es hacer lo que Él quiere, porque es su acción la que produce eso bonito que podamos sentir. Ese gozo, esa admiración, ese anhelo de querer vivir en Él, esa paz que nos llena nuestros corazones, solo es Cristo. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces sí, Jesús quiere que seamos celosos de buenas obras. Su resurrección nos da a nosotros paso para poder ser parte de esa resurrección también, como segunda parte, porque las primicias fue Cristo, pero luego los que somos de Cristo. Pero si somos de Cristo, entonces somos celosos de buenas obras, porque somos su pueblo, y Él purifica a su pueblo. Redime a su pueblo de toda iniquidad. Y practica buenas acciones a través de nosotros. ¿Qué tanto dejamos que Jesús sea el que accione en nuestra vida? Eso es lo que tenemos que meditar, porque es Él el que debe hacer buena acción, y los demás deben ver a Jesús también en cada una de nuestras cosas. Y dice Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Necesitamos cada día reflexionar de esta palabra y darnos cuenta que esas acciones son propias de todo cristiano, que las buenas acciones son propias de todo aquel que es nacido en Cristo, son propias de todo aquel que ha entregado su vida en las manos del alfarero, porque hay una acción nueva, renovada, transformadora, que se debe mostrar. Y por eso quiero pedirle que vengamos en oración y que le digamos al Dios Altísimo que sea Él el que tome el control y que haga su voluntad en nuestra vida. Así que oremos.
Padre Celestial, en este momento, mi Dios, te decimos gracias por este mensaje que tú nos has dado. Gracias, mi Dios, porque no nos dejas nunca. De día en día siempre nos das la oportunidad de poder reflexionar en tu palabra. Produces en nosotros el querer y el hacer, porque es tu voluntad. Y por eso te damos todas las gracias. No hay forma, mi Dios, en la que podamos expresar todo lo que sentimos, porque sabemos que todo es tuyo. Y en este momento queremos decirte, mi Dios, que todas las veces en las que no hemos hecho esa obra tuya, que nos perdones, pero que nos des el anhelo, el deseo, la entrega y la dedicación, para que de hoy en adelante siempre hagamos tus obras, que siempre hagamos tu voluntad, para que seas tú honrado y glorificado como solo tú te lo mereces. Toma el control de todo lo que hacemos, mi Dios. Guíanos, impúlsanos, mi Dios. Y siempre levántanos, llévanos de la mano, porque sin ti nosotros no podemos hacer nada. Sabemos que tenemos que quitar nuestra voluntad y dejar tu voluntad que accione. Y por eso, mi Dios, te decimos gracias porque nos has hablado. Y nos permites, mi Dios, que tomemos en cuenta cada una de tus palabras. Estos mensajes, mi Dios, nos permiten reflexionar y darnos cuenta que si nos apartamos de ti somos nada. Y no queremos vivir alejados de ti, queremos ser parte de ese reino milenial, de ese reino eternal. Queremos ser parte de ese pueblo tuyo redimido para salvación y para vida eterna. Y todos aquellos, mi Dios, que en este momento te están diciendo que tomes sus vidas, que tu Hijo entre a sus corazones para que sean guiados y depositados en tus manos, te pedimos, mi Dios, que seas tú que tomes el control de esas vidas y que sea tu gracia manifestándose. Que bendigas a todos aquellos, mi Dios, que ocupan tiempo en tu obra para dar un mensaje, mi Dios, para escuchar un mensaje también y meditarlo en sus corazones. Todos aquellos, mi Dios, que están deseosos de poner por obra tu palabra. Gracias, mi Dios, por todos aquellos. Bendice grandemente a cada uno, mi Dios. Y ayúdanos a todos en este mundo en el que nos vemos con diferentes tipos de situaciones y de abatimientos. Sin importar, mi Dios, las situaciones que estemos viviendo, no nos dejes perder las esperanzas, mi Dios, porque cuando pensamos de forma humana, nos caemos. Pero que cada palabra tuya, mi Dios, sea puesta en nosotros para producir ese anhelo, ese deseo y ese gozo permanente. Todo, mi Dios, porque tú eres el hacedor de todas las cosas, lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, paz a vosotros, amigos, todas las personas que escuchan este mensaje, paz a vosotros. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras.